Hola, muy buenos días. Antes de partir mi presentación, quiero agradecer al comité organizador de este congreso por la invitación a participar en él. No tengo conflictos de interés. La radioterapia se ha usado desde el siglo XIX en el manejo paliativo de las metástasis óseas y ya hace 80 años, con los métodos bastante arcaicos de esa época. Sin embargo, la opinión de James Ewing era de que era sorprendente el control de la metástasis ósea con el alivio del dolor, la restauración de la estructura ósea y la prolongación de la vida que tenían los pacientes que eran sometidos a irradiación paliativa. ¿Cómo actúa la radioterapia? La radioterapia actúa no solamente sobre las células tumorales, obviamente produciendo apoptosis de ellas, también produce apoptosis de otras células del microambiente, eh, osteoclastos, osteoblastos, precursores de los osteoclastos, células estromales, que son utilizadas generalmente por las células tumorales para facilitar su crecimiento dentro del hueso. Esto lleva a una disminución de la presión intraósea y disminución del dolor. Además, también la radioterapia actúa a nivel de membrana en las terminaciones nerviosas, produciendo una disminución en la percepción cortical del dolor. Existen varios fraccionamientos que son usados en la actualidad en el manejo de las metástasis óseas, desde una fracción con 8 Gray hasta 10 fracciones con 30 Gray. eh, Son fraccionamientos distintos, pero que desde el punto de vista del control del dolor son bastante equivalentes. La diferencia fundamental es que con fracción única existe una mayor tasa de retratamiento, sube del 8 al 20%, hay más riesgo de fractura y más compresión de médula cuando las lesiones son en columna. De manera que estos casos, este tipo de fraccionamiento en general se recomienda en pacientes que tienen una expectativa de vida corta. En aquellos casos en los cuales el dolor persiste después de la radioterapia paliativa, se puede considerar un retratamiento que puede ser bastante exitoso a pesar de todo. En columna hay restricciones por tejidos blandos, fundamentalmente la médula, que obliga a que un retratamiento sea especialmente bien conformado. Y el uso de la cirugía de radionucleótidos o bifosfonatos no obvia la necesidad de radioterapia externa en pacientes que presenten metástasis óseas dolorosas. En los últimos años ha habido una verdadera revolución tecnológica con la aparición de equipos de tratamiento que pueden producir zonas de radiación ultraconformales con una muy buena protección de los órganos sanos y con un escalamiento de dosis a nivel de tejido tumoral. Eso permite un mejor resultado desde el punto de vista de control tumoral, no solamente en la metástasis, sino que también en lesiones primarias. Ahí tenemos una de esas máquinas que es la que estamos por inaugurar en nuestro centro. Ahora, cuando comparamos el control del dolor producido por la radioterapia convencional versus la radioterapia estereotáxica, la diferencia no es estadísticamente significativa en globo. Eh, no existen trabajos prospectivos randomizados, pero por el momento uno no recomendaría usar radioterapia estereotáxica corporal para manejo del dolor. Resulta demasiado caro y probablemente no tiene mayor ventaja. Sin embargo, sí el control tumoral, cuando se usa esta radioterapia estereotáxica, es bastante mejor y podemos tener hasta cerca de un 100% de control, lo que puede ser muy bueno en algunos grupos en los cuales queremos lograr curación, básicamente en pacientes con oligometástasis. Este término fue acuñado por Hellman y Wieselbaum en el año 95, basándose en algunas experiencias de curación de pacientes con primarios y metastásicos tratados simultáneamente con curación del paciente. El término de oligometástasis describe un estado intermedio de propagación del cáncer entre la enfermedad localizada y la metastásica múltiple. Y una consecuencia es que algunos pacientes que tengan oligometástasis podrían ser susceptibles de una estrategia terapéutica curativa. Existe un consenso entre ESTRO y ASTRO, las sociedades europeas y americanas de radioterapia,
En ellos establecen que la enfermedad oligometastásica no está relacionada con un tipo especial de primario ni con la ubicación de las metástasis. Se requiere un buen estudio de imágenes para descartar que existan otras lesiones. El número máximo y el volumen de las lesiones están determinados más bien por la posibilidad de terapia curativa segura. Se hablaba inicialmente de tres lesiones, de 5 lesiones, ahora se está hablando que podrían ser hasta 10 lesiones, pero lo importante es que puedan ser manejadas. No existe un lapso libre establecido entre el término de la enfermedad o el término del tratamiento del primario y el manejo de las metástasis, de las oligometástasis, o bien de las metástasis, oligometástasis previamente tratadas. Y lo interesante también es que los pacientes que tienen enfermedad polimetastásica o multimetastásica pueden llegar a considerarse oligometastásicos después de una buena respuesta a una terapia sistémica exitosa. Los objetivos de tratamiento de la oligometástasis van mucho más allá del simple control del dolor. Básicamente, supervivencia global, supervivencia libre de progresión, control tumoral local en la metástasis, baja toxicidad, una buena calidad de vida. Y otra cosa importante también es la posibilidad de suspender las quimioterapias. Si el paciente logra una curación, se puede suspender una quimioterapia del paciente que estaba diseminado. O bien permanecer con la misma terapia sistémica, no tener que hacer un nuevo esquema. Y eso es interesante para los pacientes. Este es el estudio fase 2, SAP-COMET, que compara un grupo de pacientes con una rama de control y otra rama con radioterapia estereotáxica corporal en oligometástasis, y vemos que las diferencias en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión son amplias y estadísticamente significativas. Acá estamos hablando que algunos pacientes podrían estar logrando la curación. Existen varios ensayos fase 3 que están en curso para cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Es interesante uno de ellos, el SAP-COMET 10, que está incluyendo pacientes de hasta 10 metástasis de menos de 5 centímetros con un buen Karnofsky y con una expectativa de vida de más de 6 meses. Tenemos que ver el resultado de estos estudios para ver cuál es el futuro de estos pacientes. Además de la respuesta con la radioterapia estereotáxica corporal de las oligometástasis, también estas dosis pueden llevar a una reactivación de la respuesta inmune. Históricamente se ha hablado que la radioterapia es un tratamiento inmunosupresor y de hecho se usa para inmunosuprimir a los pacientes que van a trasplante halogénico. Y muchas veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿esto me va a afectar las defensas, me va a bajar las defensas de la radioterapia? En realidad la radioterapia, si bien puede ser inmunosupresora, también puede ser capaz de modificar el microambiente tumoral e inducir una respuesta inmune local y sistémica, lo que nosotros conocemos como efecto abscopal. Y esto va a depender de la dosis y del fraccionamiento que usemos. En este esquema podemos ver la acción de la radioterapia sobre el tumor, produciendo necrosis de algunas células tumorales, con liberación de citoquina y de algunos antígenos tumorales que van a activar a las células dendríticas y van a también a activar a través de las células dendríticas a linfocitos T, activándolos y actuando sobre el tejido tumoral y en algunas condiciones cuando agregamos inhibidores de los checkpoint inmunes, básicamente PD1, PDL1, podría aumentarse esta respuesta e incluso llegar a metástasis distantes o incluso micrometástasis también. Y eso es interesante porque podría llevar a una mayor posibilidad de curación de pacientes ya diseminados o a prevención de la aparición de metástasis. En resumen, la radioterapia convencional tiene un importante rol en el manejo paliativo de la metástasis ósea, logra un alivio de los síntomas, fundamentalmente dolor e impotencia funcional, reducción del riesgo de fractura y mejoría de la calidad de vida. Algunas nuevas técnicas de radiación, como la radioterapia
estereotáxica corporal puede mejorar el rango terapéutico y mejorar el rango tumoral. Y en estados oligometastásicos incluso aumentar la posibilidad de sobrevida y la posibilidad de curación. Y la radioterapia puede actuar como inmunomodulador, activando la respuesta inmune en casos seleccionados. Muchas gracias.